Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema muy especial que yo les quiero compartir a todos, los que me están viendo y los que nos van a ver en las redes. Y es acerca de lo que puede llegar a ser Dios en nuestra vida. Y no solamente en un mero acto de religiosidad o un mero acto de inspiración o de sensacionalismo o de imaginación, sino en los hechos reales y fundamentales, en las cuestiones tangibles, en algo que usted puede tocar y palpar y decir lo tengo. ¿Ah? Así sea un vaso de agua, ¿verdad? Así sea el mouse de una computadora, algo que usted puede tocar y decir lo estoy tocando, no tengo cómo negar que esto es así. ¿Ah? No tengo cómo negar que esto es así. Hay algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo y es que Satanás, el enemigo de todo lo bueno y el enemigo de Dios, ¿ah? Se ha encargado de grabar en la mente de mucha gente, y es que él no existe. Satanás ha sido especialista en hacerle creer a la gente que él no existe, y también en hacerle creer a la gente de que haciendo lo que quieran y viviendo como quieran, Dios igual los va a bendecir, Dios igual los va a prosperar, Dios igual los va a defender. Permítame decirle que, como dije al inicio, Satanás es experto en hacerle creer a la gente eso. Satanás es experto. Hubo un génesis o un comienzo de todas las cosas en las cuales, cuando Dios creó los cielos y la tierra y Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, cuando puso al hombre allí, Dios pactó con el hombre. Pactó con el hombre en que si obedecen todo lo que les rodea, y cuando hablamos de todo lo que les rodea, estamos hablando de beneficios materiales, ¿ah? Beneficios materiales, todo lo que te rodea será tuyo. Todo lo que te rodea. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre en el inicio. No tenía falta ni escasez de nada. Tenía abundancia de todo. Es más, no le faltaba la salud y no le faltaba la vida. El hombre vivía muchos años, muchos, cientos de años vivía el hombre. Pero cuando el hombre se separó de la relación con Dios, cuando el hombre empezó a hacer lo que bien le parecía y dejó de mirar lo que Dios había establecido, el hombre no solamente empezó a perder facultades, empezó a vivir menos años, sino que también se empezó a enfermar y también empezó a empobrecerse. Ya tuvo que trabajar para producir, y en el trabajar para producir empezaron a venir todo lo que nosotros conocemos en la vida, como las empresas, las fabricaciones, el lucro, el dinero, la avaricia, ¿verdad? La codicia y todos esos males que para algunos son bienes. ¿Ah? En fin, eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Países muy ricos, países muy pobres, países muy avanzados tecnológicamente, países que todavía prácticamente en algunos lugares están en la edad de piedra, literalmente hay lugares donde todavía viven en chozas hechas de palos, ¿ah? Sin ningún tipo de tecnología y sin ningún tipo de modernización. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era uno, y era que el hombre viviera bien. ¿Ah? Que era que el hombre viviera bien. ¿Ah? Pero para poder vivir bien, el hombre debía tener el cuidado de relacionarse con Dios. Si nosotros vemos en los primeros capítulos del Génesis, allí en los primeros capítulos del Génesis vamos a ver que Adán y Dios hablaban. Permanentemente Adán y Dios hablaban cara a cara. Y tenía un diálogo muy fluido, una relación muy fluida, y Adán confiaba en Dios. Adán confiaba en Dios. ¿Ah? Por eso Adán obedecía a Dios. Entonces, por ese principio de que Adán confiaba en Dios y por eso le obedecía, ¿ah? Nosotros hoy entendemos que confianza y obediencia están relacionados con conocimiento. Yo no puedo confiar en Arturo si no lo conozco, mucho menos obedecerle. Tampoco puedo confiar en Marcelo o en la señora si no lo conozco, mucho menos obedecerle. Para conocerlo, tengo que relacionarme. En el relacionamiento, en la reciprocidad del tacto, allí es que nosotros encontramos
el resultado y la respuesta a la pregunta de si podemos confiar o no. Lo mismo pasa en todos los ámbitos de la vida. En la palabra de Dios, algo que Satanás le ha querido hacer creer a la gente que no existe, ¿ya? Encontramos en la Biblia la palabra de Dios, allí en Proverbios, en el libro de Proverbios, vamos a ver varios versículos, así que puede anotarlos en una hoja y después los revisa en su casa tranquilamente. En Proverbios capítulo 28, allí hay un texto que dice lo siguiente: el altivo de ánimo provoca o suscita contiendas o peleas, pero el que confía en Dios prosperará. Pero el que confía en Dios prosperará. ¡Wow! Confianza es igual prosperidad. Pero, ¿confianza en qué? Mucha gente confía en la cuenta que tiene en el banco, mucha gente confía en las propiedades que tenga, en el capital. Hay gente que confía en el gobierno, hay gente que no confía, hay gente que confía en el trabajo que tiene el día de mañana, y hay gente que no confía ni en su propia sombra. ¿Qué pasa cuando nosotros confiamos solo en nosotros mismos? Nos encontramos que en algún momento de la vida nuestro cuerpo ya no nos responde igual, nuestra mente tampoco, nuestras facultades menos, nuestra manera de pensar cambia cada 7 años porque nuestro organismo cambia cada 7 años. Humanamente está probado que nos vamos degradando y en esa degradación también se degrada todo nuestro cuerpo, todo nuestro intelecto y todo lo que somos. Pero hay algo que no cambia y no va a cambiar nunca, y es la relación de Dios con el hombre y la relación que el hombre pueda tener con Dios. La relación que el hombre pueda tener con Dios. Por eso dice, el altivo de ánimo provoca o promueve contiendas, pero el que confía en Dios prosperará. El que confía en Dios prosperará. El altivo de ánimo es aquel que lo tiene todo, es aquel que está seguro de sí mismo, pero el que confía en Dios es el que sale adelante. El que cree en sí mismo y el que cree en sus fortalezas y en sus posibilidades es el que va a generar problemas. O sea, confiar solamente en mí mismo y en mis capacidades o en lo que tengo, generalmente no termina bien. Pero si yo confío en Dios, prospero. Yo puedo confiar en mis habilidades y en mis capacidades. Eso no está mal. Pero por encima de lo que yo confío en mí, primero confío en Dios. Pongo a Dios antes de mi confianza. Yo puedo confiar en que tengo un capital importante para el día de mañana. Como muchos de nosotros hemos dedicado nuestra vida o nuestros años a generar un determinado capital que sea bendición para nuestra descendencia, para que nuestros hijos tengan un techo y no tengan que preocuparse el día de mañana por de pronto trabajar mucho como hicimos nosotros para tener algo. Y sabemos muy bien los que vivimos acá en Uruguay que si en algunos países es difícil, acá es el doble, porque literalmente cuesta el doble, económicamente hablando. Entonces, hemos llegado hasta acá y hemos logrado con nuestro esfuerzo y con la ayuda de Dios. Pero yo confío primero que Dios es el que me lo dio, para que yo después lo pueda dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Y el que da lo que no tiene está mintiendo, o está engañando, o, como dice el Código Civil, está estafando. ¿Entienden lo que les digo? Está estafando. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en cuanto a esto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Número uno, que confiemos en Dios, que nos relacionemos con Dios. Cuando yo me relaciono con ustedes, cuando ustedes se relacionan conmigo, nuestra camaradería aumenta, nuestra amistad aumenta y nuestra confianza también aumenta. Trasladamos eso a una relación con Dios, a una relación recíproca con Dios. Y Dios cambia o vuelve esa relación hacia nuestra vida en prosperidad. No solamente una prosperidad espiritual, de uno puede entender y ver mejor la vida y las cosas, y enfrentar mejor situaciones, porque uno no las enfrenta solo, sino que las enfrenta con Dios, sino en cosas tangibles y palpables, como dijimos, el mouse o un vaso
de agua que tengamos o el móvil, lo que tengamos a mano. Algo que nosotros decimos, esto es esto, y es indiscutible. Si nosotros podemos decir mi relación con Dios es así de indiscutible, es porque tenemos una buena relación con Dios. Es porque la tenemos y la disfrutamos. Y podemos perder una llave, ¿verdad? Y Dios se encarga de que esa llave aparezca. ¿Por qué? Porque hay un propósito en esa llave. Un propósito que para algunos es una simple llave, pero no para Dios. Para Dios no es una simple llave, es la llave de la iglesia. Es la llave de un lugar que Dios puso en ese lugar para que se predique el evangelio. Ahí no predicamos dinero, ahí no predicamos fortuna, ahí no predicamos ningún tipo de cosa rara. Predicamos del evangelio de Jesucristo y la salvación del alma. Y Dios cuida de sus cosas, Dios cuida de nosotros. Cuando nuestra relación aumenta y mejora, prospera. Vamos hasta Tercera de Juan, acompáñenme allí en Tercera de Juan, en el Nuevo Testamento, un poquito antes del Apocalipsis, está Tercera de Juan y Apocalipsis. En el capítulo 1, porque es un único capítulo, vamos hasta el versículo 2, y fíjense lo que dice Dios a través de Juan. Dice lo siguiente, amado, y cuando digo amado, me refiero a usted que me está escuchando. Amado es Dios hablándote. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no solo en la economía, en todas las cosas. ¿Ah? Y que tengas salud. Porque ¿para qué querés tener muchos bienes y muchos capital y muchas cosas materiales si no tenés salud para disfrutarla? ¿No estamos de acuerdo? Así como prospera tu alma. Fíjense el equilibrio perfecto que Dios tiene en su plan perfecto, en su corazón y en la mente de Dios, está en que nosotros, en la medida que nuestra alma prospera, prospere nuestra vida en todas las cosas. Dios quiere que nos vaya bien en todo. Y quiere que para eso tengamos salud, porque si no tenés salud, no podés trabajar. ¿O podés trabajar si estás enfermo? No podés. Podés disfrutar de un buen viaje con la familia. Cuando vos tenés paz en todas las áreas de tu vida y gozás de buena salud, dentro de la medida de lo posible, porque como dije al inicio, nuestra salud se va deteriorando, nuestro cuerpo se va deteriorando, nos guste o no nos guste. ¿Ah? Dios lo convierte eso en una prosperidad. ¿Y sabe por qué? Porque muchos no lo tienen. ¿Ya se ha puesto a pensar cuánto usted tiene que otros no? Y de todo lo que usted tiene, si tiene una buena relación con Dios, la respuesta a mi pregunta va a ser no. Si yo le pregunto, ¿usted lo merece? Y yo puedo decir, no, yo no lo merezco. Yo puedo decir, ¿es mío todo lo que tengo? No, no tengo, nada de lo que yo tengo es mío. Todo lo que yo tengo, he entendido que Dios me lo ha dado para yo prosperar. Y si Dios me lo ha dado para yo prosperar, o me lo ha dado para prosperarme en la vida, y me ha dado salud para disfrutarlo, como siempre yo le dije al Señor, si tengo un auto, que sea útil para el reino de Dios, que sea útil para todo, que sea útil para mi familia disfrutarlo, que no sea solo un auto en el garage, que no sea una cuenta para pagar todos los meses, sino que sea algo de bendición, lo mismo la moto, lo mismo todas las cosas. Se lo pongo en las manos de Dios. Porque mi alma prospera, yo prospero con mi alma. Ahora, si mi alma no prospera, el resto tampoco prospera, y eso incluye mi salud. Hay mucha gente que vive enferma y que no puede disfrutar los beneficios de la vida porque vive enferma o porque vive perseguido por sí mismo o perseguido por los miedos y por un montón de factores. ¿Me están entendiendo? Y eso es resultado de la falta de una relación con Dios. Cuando yo me relaciono con Dios, yo disfruto de la vida. Yo disfruto de las cosas. ¿Por qué? Porque empiezo a ver lo que Dios me quiere. Empiezo a ver cuánto Dios me quiere, que no me deja faltar nada. Empiezo a ver cuánto Dios me ama y me cuida, que no solamente no me deja faltar nada, sino que me da buena salud para disfrutarlo. Y no solo eso,
Cuando yo tengo una buena relación con Dios, mi alma prospera y hago y busco que también los demás prosperan, porque yo entiendo que lo que tengo no es mío y tengo que darlo. Y si yo no aprendo eso, es porque yo no tengo a Dios. Es porque yo no tengo a Dios. Y ahí le estamos dando todo el crédito a la obra de Satanás que hablé en el inicio. Dios quiere que nosotros prosperemos en todo, y Dios quiere que prospere primero nuestra alma. Pero ¿cómo prospera nuestra alma? Nuestra alma empieza a prosperar en ese ida y vuelta del que venimos hablando. Nuestra alma empieza a prosperar cuando yo comienzo a hablar con Dios y empiezo a conocerlo a Dios, cuando yo empiezo a investigar en la Biblia sus verdades y cuando yo empiezo a practicar sus verdades. Cuando yo empiezo a comprobar que este vaso es un vaso y es de vidrio, y le puedo garantizar que es de vidrio blanco, porque el vidrio verde, aunque usted lo vea transparente, cuando usted lo mira así, le va a ver una vueltita verde y significa que el vidrio no es blanco. Hay cosas que hasta que uno no las empieza a investigar y a profundizar en ellas, no las va a descubrir. Y siempre podrá tener un vaso blanco en la mano, sin saber que en realidad es un vaso verde. ¿Entiende lo que le digo? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Encontramos verdades muy profundas en la palabra de Dios y están allí para nosotros. Acompáñenme al Evangelio según San Mateo y vamos al capítulo 6 y al versículo 33. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas las cosas que te serán añadidas? Lo que dice en el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles son los que no tienen a Dios. Los que no tienen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el Padre es el que se relaciona, pero el Hijo también es el que se relaciona con el Padre. Entonces vemos un mundo que está siguiendo una carrera y corriendo una carrera contra todos, porque corren todos contra todos, a ver quién es más y quién es mejor. A ver quién tiene más y quién tiene lo mejor. Y cuanto más tenés, más valés. En el reino de los cielos eso no existe. En el reino de los cielos somos todos hijos de Dios y nadie es más que nadie. ¿Nos estamos entendiendo? Hay principios que son naturales para toda la vida, pero en la relación con Dios, cuando Dios entra en la ecuación, muchas cosas cambian. ¿Cuáles son esas cosas que cambian? Que cuando yo busco primeramente el reino de Dios, todas las cosas me serán añadidas. Todas las cosas me serán añadidas. Y cuando estamos diciendo que me serán añadidas, no estamos diciendo que yo las tengo que ir a buscar, ni que yo las tengo que añadir. Me serán añadidas. Cuando yo me acerco a Dios y me empiezo a acercar a las cosas de Dios, Dios empieza a mover el mundo a mi alrededor, en mi favor. Dios empieza a mover la economía de mi alrededor en mi favor. Y las cosas empiezan a salir mejor. Si no tenías trabajo, empieza a venir trabajo. Y si no tenías de dónde sacar dinero, las cosas empiezan a llegar para que no las necesites. Dios se encarga de que venga incluso el vecino menos querido a traerte una bolsa de bizcocho sin saber por qué. ¿Están entendiendo? Dios cuida de nosotros, porque Dios se encarga de que todas las cosas que necesitemos lleguen a nosotros. Dios se encarga de prosperar nuestra vida. Pero seguimos, hay una clave fundamental en cuanto a esto, y lo dije hace unos minutos, es entender de que lo que yo tengo no es mío. Cuando yo entiendo que si lo que tengo no es mío, si no es de Dios, yo estoy entrando en el pacto antiguo que Dios hizo con el hombre, en cuanto a lo que son las ofrendas y las primicias. Las ofrendas y las primicias fue un pacto que Dios hizo con la humanidad hace miles de años. Miles de años. Y que el diablo a lo largo del tiempo se ha encargado de manipular y transgiversar para que la gente no ofrende. Acompáñenme en Primera de Corintios, allí mismo en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 16,
versículo 1, y vamos a aprender hoy a prosperar, hermanos, en todas las cosas. Vamos a, primero, a prosperar nuestra alma, porque si nuestra alma no prospera, lo demás no va a prosperar. La prosperidad de todo lo demás que nos rodea, si no viene de una prosperidad de nuestra alma, esténse completamente seguros de que está en peligro de caducidad las 24 horas del día. Pero cuando lo que yo tengo viene de la prosperidad de mi alma, Dios lo defiende. Dios lo defiende. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda, dice, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La ofrenda para los santos era la ofrenda que se separaba cada semana en cada familia de los que se congregaban. Todas las familias que se congregaban juntaban plata durante la semana, un poquito todos los días. El primer día de la semana lo juntaban para que cuando el santo, en ese caso era el predicador, viniera a la ciudad y ellos le entregaban esa ofrenda para ayudarlo a cubrir sus gastos necesarios en todo el trayecto que él hacía. Esa era la ofrenda para los santos. Es un tipo de ofrenda. Un tipo de ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también a la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué? Porque lastimosamente algunos atorrantes, y ese es el título que les cabe, se han enriquecido sacándole plata a la gente. Y eso no está bien. Nosotros somos contrarios a la manipulación de la gente en cuanto al dinero. Nosotros debemos enseñar los principios de prosperidad económica que enseña la palabra de Dios. Uno de ellos es, y el más importante, es esa ida y vuelta con Dios para que prospere nuestra alma. En ese conocimiento de relación, nosotros aprendemos los mecanismos que Dios ha dejado para que nuestro entorno también prospere con nosotros. Uno de ellos es la ofrenda. Y todos los que vamos a la iglesia y todos los cristianos ofrendamos. Y ofrendamos. Y ofrendamos de corazón. Y no ofrendamos como una carga para nosotros. Yo sé a quién se lo estoy dando. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Ofrendo para el Señor. Por eso dice, cada uno ponga, cada uno de vosotros, según haya prosperado, y guardándolo. Guardándolo. Eso significa atesorar lo que no es mío. Yo atesoro eso porque no es mío. Eso es para bendecir la obra de Dios. Eso es para bendecir la obra del Señor. Y va a decir, esto es un invento del pastor o del cura o del papa. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Y veamos lo que había en el corazón de Jesús cuando caminó en la tierra y le enseñaba a sus discípulos, los apóstoles, cómo debería ser nuestra economía y cómo debíamos nosotros manejar nuestros bienes materiales para que nuestra alma prospere y para que esa relación en cuanto a Dios no sea menguada por nuestra vanidad o por nuestro orgullo, como hablamos recién en Proverbios 28, 25. Así que Lucas 6, 38 dice, dad o den en vuestras Biblias, y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Darán en vuestro regazo. Lo que significa que si la medida de lo que yo doy es buena, lo que me van a dar a mí va a ser tan bueno como la medida buena que di. Si la medida que yo di es rebosando, o sea que es más que buena, lo que me va a venir a mi vida va a ser más que bueno. ¿Me están entendiendo? Ahora, si yo no doy nada, ¿qué pasará? Y ahí Jesús responde esa pregunta. Con la misma vara que medís, serás medido. Con la misma vara que medís, serás medido. Gálatas capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, vamos hasta el versículo 7.
Y el apóstol Pablo, apoyándose en las enseñanzas de Jesús, dijo lo siguiente en cuanto a esto, del dar. No se engañen ustedes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. O sea que, si vos querés buenos resultados, actúa bien. Si vos querés que te hablen con la verdad, no mientas. Si vos querés que en tu entorno la gente esté en paz contigo, vos tenés que estar en paz por dentro. Tenés que estar en paz con la gente. Tratar a la gente con esa paz. Sin ánimo de juicio, sin ánimo de condenación, de mezquindad. Por eso los cristianos somos amables, por eso los cristianos somos amigables. ¿Y dónde empieza todo esto? Porque lo dijo Jesús y está escrito en el Nuevo Testamento. Lo dijo Pablo y está escrito en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuándo lo dijo Dios? Es una buena pregunta. Y ese registro lo tenemos en la antigüedad. Vamos 5.000 años atrás en la historia y vamos al libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Israel y empiezan todas las promesas de bendición que Dios le da a la humanidad a partir de una relación con Dios. A partir de una relación con Dios. Miren lo que les digo. Éxodo, vamos al capítulo 34, versículo 26. Y allí viene donde empezó todo esto que venimos hablando. El génesis de la historia. Éxodo 34, 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra. ¿De qué tierra dice? ¿De la tuya o de la del vecino? De tu tierra. O sea, la primicia de lo tuyo llevarás a la casa de tu Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 34, 26. ¿Y qué es la primicia? La primicia es lo mejor. La primicia es lo mejor. Lo mejor. Por eso nosotros cuando recibimos nuestros dineros separamos lo que es de Dios primero. Porque es de Dios es lo mejor. No la cantidad, sino la acción de separar y ponerlo primero para Dios. No por la cantidad, sino por la acción de obediencia. De obediencia. ¿Y qué pasa cuando yo no obedezco a Dios? Y ahí vamos a Malaquías 3:8. Dice el profeta Malaquías, dice así, ¿robará el hombre a Dios? ¿Hay alguna manera de que podamos robarle algo a Dios nosotros? Entonces, el profeta dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado a Dios? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Hemos robado a Dios en nuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces muchas veces vemos que nuestra vida, nuestra economía y nuestra salud no están como nosotros quisiéramos. Y a veces decimos, nosotros hemos sido buenos y hemos tratado de hacer bien las cosas. Pero muchas veces vivimos la vida a nuestra manera sin consultar a Dios. Entonces nuestra alma no prospera. Y vivimos la vida, y acá es lo que no le gusta mucho, como el diablo quiere que la vivamos. Una vida en la cual yo vivo mi vida por este lado y Dios por aquel lado. Cuando lo necesite me arrimaré a Él. Y esto es lo que se ha enseñado a nivel de la religión históricamente. Van a Dios cuando lo necesitan. O nos acordamos de Dios cuando las papas queman. Pero la relación con Dios tiene que ser permanente. Por eso el texto que leímos decía que Dios quería que nosotros prosperemos conforme prosperara nuestra alma. Eso significa un tiempo de relación con Dios permanente. Por eso termina diciendo el versículo 9, y acá viene la peor parte de la situación. Maldito soy con maldición, porque todos me habéis robado. Y acá viene la maldición, en la cual la economía que no está puesta en las manos de Dios necesariamente está maldita porque no le está dando a Dios. Dios no interviene en la economía. Queremos que Dios intervenga en nuestra economía, pongamos a Dios en la economía y saquemos lo que a nosotros nos parece de nuestra economía.
Porque en lo que a nosotros nos parece, trabaja Satanás. Cuando ponemos a Dios en la economía, interviene Dios. Y cuando interviene Dios, cuidado, porque cuando interviene Dios, ocurre lo que dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alimento en mi casa son las primicias. Y probadme, o sea, pruébenme ahora, si esto no es así. Y yo, Jehová de los ejércitos, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea que Dios mismo va a bendecirte de tal manera que va a haber mucha abundancia y va a sobrar. ¿Pero para qué va a sobrar? ¿Para tener más? No, para que podamos seguir dando. Y Dios rompe la maldición del versículo anterior diciendo, reprenderé por vosotros al devorador. Dios interviene en nuestra defensa para que todo aquello que nos quite el dinero deje de estar. Cuando nosotros ponemos a Dios en nuestra economía. ¡Wow! Esto es tremendo. Es tremendo esto de la economía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos relacionamos de tal manera con Dios, en ese diálogo permanente con Él y de querer conocerlo y descubrirlo, como dijimos al principio, poder comprobar que estas cosas son así, no simplemente por mirarlo por afuera. Yo lo miro por afuera y es un simple vaso, pero yo quiero saber si es verdad que es de vidrio blanco, entonces tengo que mirarlo mejor y saber qué vidrio es, porque no todo lo que vemos es como parece. Y el diablo se ha encargado de hacerle creer a la gente, no vayas a la iglesia porque en la iglesia te roban la plata. Eso es lo que el diablo le ha metido en la cabeza a la gente. Lamentablemente, tiene razón. En muchos lugares, con el cartón de iglesia o con el título de iglesia, le han robado la plata a la gente. Como cuando vino Colón, que cambió oro por espejito. Y lamentablemente en este tiempo hay muchos que se han levantado con el título de pastor y con el título de iglesia y le ha mostrado a la gente espejito y la gente le ha dado el oro. Lamentablemente eso ha ocurrido. Pero Dios no tiene la culpa de las decisiones de las personas. Las personas deciden. Usted decide creerle a Dios o no creerle. Usted decide tomar una decisión de comprobar en su vida y en su economía la prosperidad de Dios o no. Esa es una decisión netamente personal. Por eso le decíamos recién, allí en 3 de Juan 1:2, que Él quería que prosperemos así como prospera nuestra alma. En el corazón de Dios no está el hecho de que nosotros seamos solamente prosperados económicamente, que tengamos más lujos o más comodidades. No, en el corazón de Dios está que nosotros tengamos primero a Dios en su corazón, en nuestro corazón. Que nosotros podamos tener una buena relación con Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que va a hacer que todo lo demás salga bien. Esa relación con el Señor, ese ida y vuelta con el Señor. Israel, el pueblo al que Dios llamó en el comienzo para que obedezca, no le hizo caso a Dios. Y por no hacerle caso a Dios, fue un pueblo que ha pasado muchas miserias. Muchas miserias. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 3, dice, santo era Israel a Jehová. Era santo a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué venía mal sobre Israel? Porque dejó de obedecer a Dios. Y cuando yo me alejo de esa relación con Dios y dejo de obedecerlo, entonces mal viene sobre mi vida. Nos guste o no nos guste. No es que venga Dios y nos castigue. Dios no castiga a nadie. Nosotros decidimos alejarnos de Dios y el mal viene a nosotros, por lógica. Cuando vos salís de la luz, decime, ¿te sigue la luz a algún lado? Dígame, ¿está dentro de su casa en una noche oscura? Usted sale para afuera. ¿La luz lo acompaña a usted o se queda dentro de su casa? ¿Verdad que la luz se queda dentro de casa? Nosotros vamos a la oscuridad y la luz se queda dentro de casa. Pero cuando yo estoy en el Señor, me acompaña a todos lados. Y dice la palabra de Dios que Él envía ángeles a nuestro alrededor. Y no son cualquier ángeles. Dice ángeles de luz a nuestro alrededor.
y ángeles que cuidan que nuestro pie no tropiece y caiga, y que caigamos en tierra. Dios nos cuida. A mí me encantó el testimonio que contó Herminia sobre el tema de la llave, porque nos muestra cuánto Dios nos cuida, cuánto Dios cuida nuestros bienes, cuánto Dios cuida lo que tenemos. Esa llave podía haber caído en manos de cualquiera, abrir la iglesia y llevarse todo lo que había adentro. Pero Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación con Dios. Entonces mi invitación el día de hoy para todos es que prospere nuestra alma. El secreto de la prosperidad y del bienestar no está en los bienes materiales que podamos tener, sino en cuánto de Dios podemos tener en nuestra vida. En cuánto podemos permitirle a Dios que nos haga mejores personas, mejores individuos, mejores vecinos, mejores hermanos. Caminar en verdad, hablar verdad, no andar en mentira, porque si usted anda en mentira, ¿sabe lo que pasa? En la mentira el único que está es Satanás. Dios no está en la mentira. Y Dios nunca le va a bendecir una mentira. Jamás. Cuando yo miento, le estoy diciendo al diablo, metete en mis palabras. Y cuando yo ofrendo, le estoy diciendo a Dios, metete en mi bolsillo. ¡Wow! ¿Ven qué tremendo esto? Cuando yo miento, le digo a Satanás, metete en mis palabras. Cuando yo ofrendo, le digo a Dios, metete en mi bolsillo. Y cuando yo diezmo, le digo a Dios, metete en mi economía. Porque Dios hace que mi economía prospere y avance y se multiplique. Tanto que no parás de prosperar. Y no conozco a nadie que sea hijo de Dios, que tenga esa relación con Dios, que no sea prosperado. No conozco a nadie. Conozco a mucha gente que va a la iglesia, le sacan la plata y quedan pobres y quedan en la ruina, porque no van a relacionarse con Dios, van a buscar plata. Pero cuando usted va a relacionarse con Dios, usted ofrenda y usted diezma y Dios lo prospera, porque usted apartó eso para Dios. Eso es símbolo de relación. Yo lo separé voluntariamente. Yo en mi corazón decidí que esto es para la obra de Dios. Y eso lo ve Dios. Y Dios se encarga de multiplicarlo. Y Dios se encarga de prosperar. Por eso Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a comer y lo que han de vestir. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es relacionarme con Dios. Y la justicia de Dios es obedecerlo a Dios. Para que en la justicia de Dios se cumpla lo que Dios nos da a nosotros. Por la obediencia. Y de eso se trata. En la obediencia hay bendición, siempre. Y en la desobediencia siempre va a haber maldición. En la obediencia Dios te defiende. Dios te defiende. Y en la desobediencia vos le estás diciendo a Satanás, metete acá. Porque no quiero que se meta Dios. Y ahí es donde trabaja el diablo. Y como le dije al inicio, él es experto en que usted no lo crea. Y esto lo va a escuchar mucha gente, este video. Y sépanlo, Satanás es experto en que usted no le crea. En que usted no crea que el diablo existe y en que usted no le crea al pastor. Es experto en eso. Porque así lo tiene engañado, así lo tiene prisionero, así él sigue mamando de su vaca. Le sigue drenando el dinero, le sigue drenando la felicidad, le sigue drenando la paz y le sigue drenando la salud. Yo conozco mucha gente que hace cuenta y la plata no me da, y la plata no me da, y la plata no me da. Y cuando empieza a intervenir Dios en la economía, no solamente la plata no le da, sino que no sabe cómo hace que prospera tanto. Y los que están con nosotros, todos prosperan. Todos los que han pisado y se han acercado a nosotros han prosperado. ¿Por qué? Porque está Dios. Sencillamente por eso. No es por nosotros. Nosotros no somos mejores que nadie, ni más que nadie. Pero está Dios. Y cuando está Dios está la diferencia. ¿Por qué? Porque Él sabe, hay algo distinto en nosotros. Eso es distinto, no somos nosotros, es Dios. Es Dios. Es Dios. Nadie más que Dios. Nadie más que Dios. Ni más ni menos. No ponemos a Dios en primer lugar. Él es el merecedor de todo nuestro aplauso, es para Él. Si hoy tenemos algo es por Él y lo que tenemos es para Él. Y eso es honrar a Dios. Mi alma prospera porque Él está en mi alma, porque Él está conmigo.
Y yo les quiero dejar esta enseñanza el día de hoy. Si ustedes quieren encontrar la llave del tesoro, la llave del tesoro no está en que usted le lleve el diezmo al pastor. La llave del tesoro usted no está en que le lleve la plata a cualquiera. La llave del tesoro está en que usted se relacione con Dios. Y cuando usted busca primeramente el reino de Dios y usted empieza a hacer la justicia de Dios, entonces usted va a separar la ofrenda y se la va a llevar a la iglesia y va a separar su diezmo, le va a llevar a la iglesia y Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque primero empezó en usted. Empezó en usted, en su relación con Dios. Y probadme ahora en esto, dice la palabra de Dios. Como prospere su alma, usted va a prosperar. Y la justicia implica obediencia. En ese relacionamiento yo voy obedeciendo a Dios y lo voy conociendo. Y en esto termino. Que el Señor le bendiga.